Bendito Dios. Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Voy a hablar de este tema, la obstinación del corazón. Y no es bonito hablar de este tema como tema la obstinación del corazón, porque eso es lo que ha estorbado a hombres y mujeres de Dios, este pecado terrible. Este pecado que daña a los ministros, siervos y siervas de Dios. Y es necesario que nos humillemos ante Dios, que nos arrepentamos de corazón. En Primera de Samuel, en el capítulo 15, versículo 23, vamos a ver este tema, la obstinación del corazón. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra habla acerca del rey Saúl. Saúl, que reinaba sobre todo Israel. Dios le dio una palabra, le dio una orden que destruyera al pueblo de Amalek y que matara todo, los animales, todo, que no dejara nada y que no tomara nada de lo que ese pueblo poseía. Pero los hombres y mujeres, a veces el corazón nos engaña y eso nos hace no hacer la voluntad de Dios. Y eso basta para que Dios se enoje. Y Dios se enojó tanto con Saúl que le quitó el reinado. Versículo 22 y 23 de este capítulo 15 de Primera de Samuel. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl no prestó bien atención a la palabra que Dios le había dicho. Y eso trajo un pecado de rebelión y trajo un pecado de obstinación al corazón de Saúl. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Oiga, la rebelión es como la adivinación. Y como ídolos e idolatría la obstinación. La obstinación es como la idolatría, como los ídolos. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Él hizo su propia voluntad. Él cumplió sus pensamientos y no la orden que Dios le había dado a este rey Saúl. La rebelión es como el pecado de adivinación y como ídolos e idolatría la obstinación. Pecados abominables delante de Dios, por los cuales Dios se enoja. Por eso el tema se llama la obstinación del corazón. ¿Qué significa tener obstinación de corazón? Es que una persona se ha cerrado en su propio pensamiento, que no está abierto al Espíritu Santo a hacer su voluntad. Obstinación significa porfía, terquedad, pérdida de la esperanza. Una persona que pierde la calma, que pierde el autocontrol. Obstinación
es la testarudez espiritual. Un corazón obstinado es rebelde, es testarudo. ¿Cuántas personas están llenas de obstinación del corazón? Aquellos que viendo la palabra de Dios que dice que es malo y le llaman bueno. Aquellos que quieren quitarle a la palabra de Dios como está escrita y no la quieren obedecer, no la quieren poner por obra. Son porfiados, son tercos. Y tenemos este ejemplo. Saúl no hizo la voluntad de Dios, no obedeció a la palabra de Dios, no prestó atención a lo que Dios le estaba diciendo. Destruye a Amalek y todos sus animales, todos sus hombres, sus mujeres y todo, no dejen nada. Desaparécelos total. No le importó, porque su corazón estaba lleno de obstinación. Y dice que él tomó de los animales más gordos que habían en el pueblo de Amalek. No destruyó todo. Y Dios se apartó de él. El Espíritu de Jehová se apartó de él. El no hacer la voluntad de Dios trae consecuencias. Viendo la palabra de Dios que dice, que nos habla qué es lo que vamos a hacer, cómo lo tenemos que hacer. Y si nosotros no lo hacemos como Él dice, no vamos a agradar su alma. Dios se agrada de los hombres y mujeres obedientes. Tenemos un ejemplo en el tiempo del profeta Jeremías, en el libro de Jeremías, capítulo 23, verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Oiga, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Un profeta de Dios genuino, Jeremías, en ese tiempo. Habían profetas profetizando mentiras, dándole palabra de paz a los adúlteros, a los idólatras, a los fornicarios, a los mentirosos, diciéndole que iba a haber paz, hablando de su propio corazón, de su propia obstinación, cosas que Dios no había hablado. Dicen atrevidamente a los que me irritan, oiga, a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dice, no vendrá mal sobre vosotros. Es que el pecado de adulterio, la idolatría, hechicería son pecados. La mentira es pecado. La adivinación es pecado. Usted y yo no le podemos decir a una persona que anda embarrado en el pecado, usted está bien delante de Dios. No, hermano, no los engañemos, no engañemos a nadie. Porque tenemos un Dios que nos está viendo de arriba del cielo, que nos está examinando, nos está observando cómo hablamos, cómo nos meneamos, cómo caminamos, qué hablamos, qué hacemos con su palabra. La obstinación del corazón trae consecuencias. Castigo de Dios. Personas que son porfiadas, que son tercas, que quieren torcer las escrituras. Aleluya.
esa testarudez espiritual, un corazón obstinado y rebelde, es testarudo, está cerrado en su propio pensamiento. Eso le pasó a Saúl. Él dijo: yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo voy a hacer a mi manera, no como Jehová dice. Así hay muchos hoy en día, y van a perder la presencia del Espíritu Santo porque no quieren obedecer a la palabra de Dios, porque quieren hacer las cosas como ellos piensan. Y este evangelio, esta doctrina no es como yo quiero ni como yo digo. Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad, que seamos obedientes. La terquedad, la porfía. Hay gente que le dicen: mire, eso está malo. Y dice: no está malo. Y se va y le va mal. Aleluya. Hay varios ejemplos de obstinación en la Biblia, de un corazón obstinado que le fue muy mal. La Biblia habla de un joven profeta y un viejo profeta. Dios le dio una misión al joven profeta, y en el camino se le apareció un profeta viejo y lo engañó. Le cambió el mensaje que Dios le había dado. Le cambió la misión que Dios le había dado. Se dejó engañar por no obedecer, por no prestar atención a la voz de Dios. Es que las cosas son como Dios dice. No es como los hombres dicen, es como Dios dice. Hay tanta gente que se va a perder porque hay hombres que tienen un corazón obstinado, lleno de obstinación, y lo van a engañar. Están llenos de testarudez espiritual. Tienen un corazón obstinado, rebelde, testarudo. Están cerrados en su propio pensamiento. No están abiertos al Espíritu Santo a hacer la voluntad del Espíritu Santo. Así estaban estos profetas como en el tiempo de Jeremías, capítulo 23, verso 17. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen: no, vendrá mal sobre vosotros. ¿Cómo usted le puede decir a un adúltero que le va a ir bien? ¿Cómo usted le puede decir a una persona que no hace el culto como Dios quiere, le va a ir bien? ¿Cómo le puede decir a usted una persona le va a ir bien si no ama a su esposa? Si su esposo no ama a su esposa, ¿cómo le va a decir usted le va a ir bien? ¿Cómo le va a decir usted le va a ir bien a un borracho? ¿Cómo usted le va a decir a una persona le va a ir bien teniendo en su iglesia 50% de verdades y 50% de mentiras? Practicando una doctrina contaminada, mezclada con herejías destructoras encubiertas. Es triste la situación en este tiempo. La obstinación del corazón está matando a muchos. Está destruyendo ministros que andan conforme a sus propias concupiscencias. Ellos piensan en sí mismos, no en agradar a Dios, no en hacer la voluntad de Dios. Así como Saúl. Saúl pensó en él. Esto me va a servir. Esto está muy bonito. Y no se acordó de la palabra que Dios le dijo: destruye todo, todo, no me dejes nada. Es a Dios que vamos a obedecer primero.
Es tremendo. Ya la gente no quiere predicar la sana doctrina como es, porque esto nos va a traer enemigos. Usted tiene que decirle al fornicario que se case. Esos hombres y mujeres que viven en un hogar, pero que no están casados, usted tiene el derecho de decirle cásense. Usted como predicador, como enseñador del evangelio, usted tiene el deber y decirle al adúltero que eso es pecado, al hechicero, al brujo, a la prostituta, al prostituto, al alcohólico, al drogadicto. Usted tiene que decirle que le va a ir mal si sigue en esa obstinación del corazón. Si sigue porfiando, si sigue en esa terquedad. Aleluya. La obstinación del corazón está destruyendo, está matando espiritualmente a muchos ministros. Y no solo ministros, sino miembros, ovejas. Porque no quieren hacer la voluntad de Dios. Porque no quieren obedecer a la palabra como está escrita. A la doctrina de Cristo. La palabra de Dios es la doctrina de Cristo. Una sola doctrina que salva, sana y libera el alma. Una sola doctrina a la manera de Dios, no a la manera de los hombres. No como los hombres piensan, es como Dios dice en su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no obedecéis a lo que yo os digo? Dijo Jesús. En aquel día dijo Jesús en Mateo capítulo 7, versículo 20 al 23. Muchos me dirán, Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre predicamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice el Señor que les va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Porque no obedecieron a la palabra. La palabra de Dios se merece ser respetada, darle el gran valor que se merece, darle la gran importancia como es la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. Juan capítulo 6, versículo 63. La palabra de Dios es santa, es viva, es eficaz. La palabra de Dios tiene presencia. La palabra de Dios es espada de dos filos. La palabra de Dios tiene ojos. Aleluya, porque proviene de Dios. La palabra de Dios nos está juzgando, nos está examinando quiénes somos delante de Dios, qué es lo que estamos haciendo. Hay tanta gente que está llena de obstinación en el corazón y que no quieren cambiar, aún viendo que están equivocadamente, aún viendo que están en la mentira, aún viendo que están en una congregación que no tiene la verdad, que no tiene la doctrina de Cristo, que no practican el verdadero culto que Dios quiere. Y ahí están metiendo la cabeza. Aleluya. Y el problema más grande es que ellos aprueban que eso es bueno, que eso está bien. Una cosa es que uno se congregue en un lugar, pero que no apruebe lo malo que hay en ese lugar. Aleluya. Porque Jesús, en medio de los fariseos, saduceos y publicanos, pero él nunca su doctrina la mezcló con la doctrina de ellos. Siempre defendió la verdad del Padre. Aleluya. La obstinación del corazón que significa porfía, terquedad. Es una persona testaruda, un testarudo, uno que está cerrado en su propio pensamiento, que dice yo lo voy a hacer como yo digo, y dejando la palabra de Dios por un lado. Aleluya. Vamos a ver en aquel día, en estos días finales que Cristo va a venir. Vamos a ver quiénes seremos llevados y quiénes serán dejados.
Amigo, si usted no obedece a la palabra de Dios, no piense que Cristo lo va a llevar. Su palabra es verdad y no puede ser quebrantada. No puede ser violada. No puede ser adulterada. Dios le dio una palabra a Saúl y Saúl no la cumplió. Y por eso él se apartó de él. Lea usted 1 Samuel, capítulo 15. Aleluya. El no darle importancia a la palabra de Dios. El ser indiferente a la palabra de Dios. El no tener amor a la palabra de Dios. El no valorar la palabra de Dios. Eso lo tiene una persona que tiene obstinación en su corazón. Es tiempo de oír la voz del Espíritu Santo que nos habla. Que cuidemos su palabra, que amemos su palabra, que nos dejemos guiar por su palabra que esté escrita allá. Aleluya. Que no nos dejemos guiar por pensamientos humanos ni por lo que nosotros pensamos. Como esos profetas en Jeremías capítulo 23, verso 17. Esos profetas estaban engañando al pueblo, pero allí había un verdadero profeta, Jeremías. Y les dijo a Jeremías, no les va a ir bien, porque ustedes andan conforme a sus propios pensamientos de su corazón. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. Verso 19. He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. Es que Dios se molesta cuando usted o yo no cumplimos su palabra, no obedecemos su palabra. Dios no te va a aplaudir, Dios no se va a alegrar si tú y yo no hacemos su voluntad, no obedecemos a su palabra. La doctrina de Cristo está escrita en la palabra. En la doctrina de Cristo ahí está el cántico nuevo, ahí está la verdadera alabanza, el verdadero culto. Ahí está todo. Solo es de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo y decirle, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Espíritu Santo, yo quiero hacer la voluntad del Padre y de Jesucristo. Ayúdame a obedecer a tu palabra. Ayúdame a ser obediente. Quita la obstinación de mi corazón. Ahora, porque Cristo pronto viene. Amén y amén.